Mientras Europa pierde impulso económico, México se mantiene estable. Todo esto gracias al gran trabajo del presidente López Obrador. Sí, hoy México es un ejemplo a nivel mundial. Mientras la incertidumbre, por la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania genera que Europa pierda el impulso en ese sector. Y no lo digo yo, así lo reveló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, quien en su último reporte revela que durante los próximos meses el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y la zona del euro en su conjunto perderá el impulso. Remarcó que esto se debe a una contracción, en los indicadores de confianza del consumidor y el aumento de la inflación. También apuntaron que entre las principales economías de Europa, Estados Unidos, Japón, Canadá, marcan un crecimiento estable, además de México. Finalmente, también precisó que tantos movimientos en la economía se deben a la pandemia y el conflicto, como dijimos, que existe en Ucrania, La invasión de Rusia a Ucrania complicó a nivel mundial. Pero gracias al gran trabajo del presidente López Obrador y todo su grupo de gente, realmente la economía de México se mantiene estable, dando un ejemplo a nivel mundial, que con mucha responsabilidad, mucho trabajo y mucha inteligencia se pueden hacer grandes cosas, 3 cosas fundamentales: responsabilidad, trabajo e inteligencia. Y para que tengan una idea, porque por ahí siempre hay alguno que critica a López Obrador, vamos a escuchar al mejor presidente del mundo, obviamente, a López Obrador, que daba estos detalles, que demuestra la gran inteligencia y responsabilidad del presidente. Luego de 14 años de pérdidas continuas de producción, ahora ya estamos aumentando la extracción de petróleo. En este año, el promedio de producción de crudo es de 1.752.000 barriles diarios. Desde que llegamos al gobierno hemos incrementado nuestra capacidad de refinación. Las importaciones de combustibles han disminuido en 48% en este tiempo. Esto ha sido posible porque se han rehabilitado las 6 refinerías. Se compró la de Deer Park en Texas. En julio estará en operaciones la nueva refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca de Paraíso, Tabasco. ¿Verdad, Rocío? Y con la terminación de la coquizadora de Tula, el año próximo seremos autosuficientes en gasolinas, diésel y turbocina. Además, en estos últimos días, por la disposición de fondos, resolvimos construir en 24 meses otra planta coquizadora en Salina Cruz, con lo cual prácticamente solo produciremos gasolinas y diésel y no combustóleo. Así obtendremos mayor rentabilidad económica y reduciremos las emisiones contaminantes. A pesar de la pandemia, de la crisis económica que provocó, de la guerra de Rusia y Ucrania, que ha implicado inestabilidad en el mercado y aumentos del petróleo y del gas, nosotros estamos saliendo adelante. En México no han subido los precios de estos combustibles ni las tarifas eléctricas, y ello nos ayuda a frenar la inflación, a fortalecer la economía popular y a garantizar el bienestar de los mexicanos, sobre todo de los más necesitados. Por ejemplo, el día de hoy se da a conocer que la inflación en marzo por energéticos, solo por energéticos, en Estados Unidos alcanzó el 2.5% y en nuestro país, en el mismo mes de marzo, fue de 0.6%. En estos tiempos, no solo estamos
rescatando el petróleo, sino también nos encontramos luchando por recuperar el control de la nación sobre la industria eléctrica, tanto para garantizar la soberanía energética del país como para tener un abasto de electricidad estable, confiable y con precios justos, a salvo de circunstancias terribles como las que se han presentado en Texas y las que se viven en algunos países de Europa como consecuencia de privatizaciones salvajes de la industria eléctrica. Recordemos que la Comisión Federal de Electricidad fue fundada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río y que el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica para llevar la electricidad a los pueblos más apartados de México y a los hogares más pobres. Esos lugares y esos hogares que a las empresas privadas no les interesa atender y que se verían incapacitados para pagar el recibo de la luz si continuara imperando el afán empresarial de lucro y de ganancia y no el servicio en beneficio del pueblo. En estos días está en debate para su aprobación o rechazo nuestra propuesta de reforma a la Constitución para que la nación recupere el control de la industria eléctrica nacional. Son tiempos de definición y sin medias tintas los legisladores tendrán que decidir si se colocan como defensores de los intereses de las empresas particulares, nacionales y fundamentalmente extranjeras, o si optan en los hechos por ser auténticos representantes del pueblo y de la nación. Lo bueno es que pronto, muy pronto, sabremos quién es quién en tan relevante emplazamiento. Creo que el domingo próximo se sabrá. Además, es importante que se conozca que ya nos protegimos en caso de una traición. Esto es trascendente para que haya tranquilidad en nuestro pueblo. Si hay una traición, ya estamos protegidos. Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la ley de la industria eléctrica que inicialmente propusimos y que aprobó el Congreso para cancelar la decisión perversa impuesta por los neoliberales corruptos de no considerar como limpia la energía producida en las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, con la descarada intención de darle preferencia al despacho de las energías producidas con gas en las termoeléctricas privadas extranjeras, como las termoeléctricas de Iberdrola. Asimismo, informo también para tranquilidad de los mexicanos que si no alcanzamos las 2/3 partes de los votos para la reforma constitucional en materia eléctrica por el boicot de los legisladores entreguistas, conservadores, de derecha, reaccionarios, enviaré de inmediato, al día siguiente, el lunes próximo, una iniciativa al Congreso para modificar la ley minera, que solo requiere de la aprobación de la mayoría simple
de diputados y senadores para establecer que el litio, mineral estratégico en el desarrollo industrial y tecnológico futuro, ambicionado por las corporaciones y por gobiernos extranjeros, y me consta, solo podrá, mediante esa reforma, ser explotado por el Estado mexicano y quedará así como propiedad absoluta del pueblo y de la nación. Ahí escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, que demuestra, ¿no?, esa gran responsabilidad, el gran compromiso con el pueblo mexicano. Hace muchos años no pasaba, hoy en día López Obrador demuestra, ¿no?, que con sacrificio, mucha responsabilidad y mucho amor a la patria se pueden hacer grandes cosas. Y lo demuestra con hechos, no con palabras. Mientras muchos presidentes te pintan un mundo de fantasía, López Obrador te dice todas las cosas de frente y cumple con su palabra. Y como dijimos al principio, mientras Europa pierde impulso económico, México se mantiene estable, dando un ejemplo a nivel mundial. Es así de fácil, guste o no, López Obrador demuestra por qué es el mejor presidente del mundo en la actualidad. Y como siempre les digo, si les gustó el video, dejen su like, compartan el video que realmente ayuda un montón. Abrazo, gente, se los quiere. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!